lugar de nuevos comienzos. En el día de hoy vamos a tener en nuestra experiencia de ser y hacer iglesia aquí en Kairos Iglesia el privilegio de tener un pastor amigo, de tener un pastor que en este último tiempo, cierto, hemos estado compartiendo. Él es argentino, es el único pecado que le queda. No, tranquilo, amamos a los argentinos. Queremos dar la bienvenida al pastor Javier Uboldi desde Argentina, que nos trae una palabra poderosa, edificante para nuestras vidas y para nuestra familia. Así que quédate con nosotros porque siempre lo mejor está por venir. Muy buenos días. Muchísimas bendiciones desde aquí, desde Argentina, querida familia Kairos Iglesia. Qué lindo que es poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor junto con ustedes. Le mando un abrazo, un saludo al apóstol Oscar, a su esposa, a su familia, a quienes amo profundamente y me hace tanto bien poder colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, como lo vamos a hacer en esta mañana a través de esta palabra llamada Plantados, esta serie que viene a edificarnos y a consolidarnos en la voluntad de Dios, en la gracia del Señor y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si me acompaña? Y vamos a abrir la palabra del Señor en Salmo 92 y vamos a leer la palabra del Señor para compartirla en este día. Dice el Salmo 92: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y dice el versículo 12, 13 y 14: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te ruego que en esta hora tu gracia fluya en abundancia en medio nuestro. Gracias, gracias, gracias por tu amor y misericordia que nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos plantó en tu voluntad y en tu presencia, en tu gracia y en tu sacrificio glorioso y eterno en la cruz. Gracias por habernos colocado, plantado, ubicado en Cristo Jesús, a la diestra de Dios Padre, sentados allí en tu trono, en el Espíritu, disfrutando de todas las bendiciones celestiales. Te ruego en esta hora, Señor, que a cada uno de nosotros nos sea dado discernimiento, revelación, entendimiento en la palabra y en la posición en la que nos has plantado, para que desde ese lugar podamos ejercer el evangelio, podamos ejercer la profesión que tenemos, podamos ejercer el trabajo, el oficio y la tarea, para que desde allí seamos padres, madres, ciudadanos de la nación de Chile, de toda la tierra. Padre, yo bendigo a mis hermanos en esta hora y te ruego que me uses como un instrumento en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero compartir en esta mañana brevemente este pasaje maravilloso, este salmo de gratitud y alabanza al Señor. Y quiero comenzar diciendo de que este es un salmo que se leía o aún se lee en el Shabbat, en el día de reposo judío. Es un salmo típico de día de reposo. Y cuando hablamos del reposo y hablamos de un salmo, no podemos evitar hablar de Hebreos capítulo 4, donde a partir del versículo 12 en adelante, el Señor nos dice por medio del escritor a los hebreos que hemos sido incluidos en el reposo del Señor, para que Jesucristo sea nuestro reposo, reposando ya de nuestras obras en esfuerzo humano, natural, terrenal, para que ahora la obra de Dios se pueda expresar a través de nuestra vida. Nosotros podemos cantar y celebrar con este salmo porque
porque nuestros 365 días del año ya no son en nuestra fuerza, sino en el poder y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo. Por eso hemos entrado en el reposo, porque ya no es con tus fuerzas, ni con las mías, ni es con tu capacidad, ni es con la mía, sino con el poder que procede de Dios. Usted y yo, hoy domingo, estamos en el día de reposo cristiano, en nuestro día de reunión. En toda la tierra hay gente reuniéndose en este día. Pero más allá de un día en particular, de un día calendario, del calendario gregoriano, nosotros pertenecemos al día de reposo del Señor, al reposo de Jesucristo. Y allí estamos plantados, ya no dependiendo de lo que podemos o no podemos hacer, sino dejándolo a Dios, permitiéndole a Dios, dejándolo a Dios fluir en nuestra vida para que sea hecha su voluntad y no la nuestra. Así que en este día, sea el día que sea en el que estás viendo y escuchando este mensaje, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos entrado en el reposo de nuestro Señor. Ese reposo que tiene que ver con la gracia. Y es esa gracia sobre la cual está parado este salmo. Comienza con los primeros versículos hablando de alabanza, de gloria, de honra, de exaltación al Señor. De hecho, es un salmo de alabanza al Señor. Es un salmo lleno de gratitud. Y la gratitud surge porque todo lo que va a decir en adelante depende o viene o es provisión de Dios Todopoderoso sobre el pueblo de Israel. Y ahora nosotros, la Israel espiritual, nos vemos beneficiados con los beneficios de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo en nosotros. Así que nosotros podemos proclamar de la misma manera que lo hacía el salmista, en gratitud en medio de un mundo en caos, en gratitud en medio de un mundo en crisis, de una sociedad en crisis, en una política que está en situaciones críticas, en un mundo convulsionado. Nosotros podemos levantar las manos al Señor y estar agradecidos con Él, porque si estamos de pie es por su gracia. Si podemos cantar alabanza es por su gracia. Si algo podemos hacer es por su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que es el Señor, dice el salmista en la nueva versión internacional. La gratitud, amados hermanos, que es como comienza este salmo, nos libra del orgullo. Y el orgullo es el elemento principal que nos aleja de Dios. No hay ningún pecado que le aleje a Dios. No hay ningún pecado que nos mantenga separados de Dios. Todos los pecados fueron resueltos en la obra de la cruz. No hay crimen tan grande o pecado de depravación tan terrible que el Señor no pueda perdonar, no pueda restaurar y santificar una vida y rescatarla para su propósito. Pero también tenemos que reconocer que los mismos apóstoles estuvieron de acuerdo que el Señor tiene gracia con el humilde, pero mira de lejos al altivo, al orgulloso. Y ¿sabe una cosa? Cuando nosotros expresamos alabanza, gratitud, honra y exaltación a Dios, lo que estamos haciendo es reconocer que si algo hemos logrado es por Él. Y esa gratitud y esa alabanza expresa humildad en nuestros corazones. Y esa humildad hace que Dios haga acuerdo con nosotros. Él está junto a nosotros en los momentos en que lo alabamos, en que lo exaltamos. Por eso la alabanza tiene tanto poder en tiempos de adversidad. Porque cuando yo quiero hacerlo a mi fuerza, a mi manera, Dios queda a un costado. Pero cuando yo alabo a Dios y glorifico a Dios y reconozco que mis fuerzas provienen de Él, que mi capacidad proviene de Él, entonces toda situación se alinea al poder de Dios y Dios
en tu vida y en la mía puede hacer lo que Él se ha determinado a hacer. Gratitud abre la puerta de eventos gloriosos en nuestra vida. Gratitud nos despoja del orgullo y de la vanidad humana que tantas veces se quiere adjudicar logros y victorias a lo largo de la vida. Por eso te animo a que en este día de reposo en el Señor, en Cristo Jesús, te puedas alegrar, gozar y exaltar al Señor, porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. De hecho, Él te ha escogido, te ha apartado, te ha plantado en su voluntad, en su iglesia, para hacer su voluntad. Y su voluntad es perfecta, es gloriosa, es buena y es agradable. Por eso cuando vemos que el salmista eleva gratitud, eleva alabanza, nos preguntamos cuál es la razón, qué es lo que él está haciendo. Y lo que él está haciendo es conociendo y reconociendo que si algo ha sucedido en él y en su vida es porque Dios lo ha plantado en ese lugar. Para los que caminamos, para los que andamos en el Espíritu, para aquellos que hemos recibido al Señor como Salvador de nuestra vida, tenemos que reconocer que desde ese momento las cosas buenas que nos sucedan, lo que venga de Dios nos va a establecer, nos va a plantar en lugares, en ambientes, en circunstancias donde Dios será glorificado. La iglesia donde estás, la congregación donde estás, esa casa paterna en la que estás sirviendo, compartiendo o que has abierto en tu casa, ese lugar plantado por Dios para fructificar, para manifestar su gracia. Es verdad, no siempre tendremos días que podamos llamarlo tranquilos. Hay días diferentes, hay días difíciles, hay días complicados, pero en esos días yo tengo que alabar al Señor y reconocer que Él me plantó en esta casa. Él me plantó en la casa paterna. Él me plantó en la familia Kairos Iglesia. Por lo tanto, en ese lugar donde Él me ha plantado, voy a florecer, voy a crecer y voy a dar fruto para la gloria del santo nombre de nuestro Dios. En el verso 5, para hacer un recorrido antes de llegar a los versículos que quiero enfocarme, en el verso 5, el salmista hace una exaltación a conocerle, a disfrutar en los pensamientos más profundos del Señor. Y inmediatamente él hace una aclaración. Los insensatos no lo entienden, los necios no lo saben, pero la fortaleza del Señor está en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en sus pensamientos, hemos indagado, hemos procurado conocerle. Amado hermano, que todo el que tiene alabanza en sus labios es porque algo ha conocido del Señor. La alabanza es fruto de verlo a Dios. Cada vez que lo veo en algo, cada vez que lo veo obrando, cada vez que lo veo en un amanecer, en un despertar, en la sonrisa de mis hijos o en la comunión de mi familia, cada vez que lo veo en la provisión del pan sobre la mesa, cada vez que lo veo al Señor obrando en salud o en fortaleza en medio de la enfermedad, cada vez que lo veo y lo conozco a Dios, cada vez que lo voy descubriendo al Señor en mi comunión cotidiana, diaria, doméstica, podríamos decir, cada vez que lo veo a Dios obrando y lo agradezco y le alabo, es algo que me hace crecer, que me hace desarrollar en la voluntad del Señor y que me hace disfrutar. Dios quiere que lo disfrutes, que disfrutes de Él, de su presencia. Él está contigo haciendo cosas que a veces no son visibles a nuestros ojos naturales, otras sí, pero a veces no son visibles a nuestros ojos naturales, pero Dios está obrando en nosotros. El verso 10, un verso emblemático, nos habla acerca de que Él nos ha dado fuerza como las del búfalo y nos ha ungido con
perfume con el mejor de los perfumes. El Señor es el que, mire lo que dice aquí, el Señor es el que nos da la fortaleza, nos da la fuerza como la del búfalo. El Señor es el que nos ha ungido con el mejor de los perfumes. Él nos ha dado todo esto y esto es medular en el Salmo 92. Él ha vencido a nuestros enemigos. A lo largo de todo el Salmo 92, el salmista hace una exaltación a Dios porque los enemigos han sido o serán vencidos. Y nosotros que estamos de la obra del Señor para acá, de la obra de la cruz para acá, de la victoria gloriosa del Señor para acá, podemos decir, como dice Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Acompáñeme, mire lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice así, dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los enemigos, a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Cuando el salmista escribió, él veía enemigos de carne y hueso. Él veía las naciones enemigas, los pueblos que rodeaban a Israel como enemigos. Hoy nosotros, parados en Cristo Jesús, rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, hoy nosotros podemos decir que nuestro enemigo, Satanás, y todas sus potestades han sido vencidos en la obra de la cruz, como dice el escritor allí a los Colosenses, como dice la palabra del Señor aquí en sus escrituras. Él ha vencido, Él pagó el precio del acta que nos era contraria y además venció a los principados y potestades, al enemigo mismo lo expuso públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Desde ojos humanos, vemos al Salvador viniendo y salvándonos con su muerte en la cruz. Desde ojos espirituales podemos decir que aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo ha muerto para redención de la humanidad. Pero desde el cielo, y yo creo que esto es desde el cielo, hermano, desde el cielo el Padre Celestial miró y lo que vio no fue a su Hijo, no fue un cordero. Lo que él vio fue los principados y potestades siendo vencidos en la cruz del Calvario. Y cuando el escritor a los Colosenses, el apóstol Pablo, está escribiendo, él no escribe desde la visión humana, ni siquiera escribe desde una visión espiritual, que es muy valedera. Él mira desde lo celestial lo que vio Dios, y Dios vio que Satanás fue humillado en la cruz. Satanás fue vencido en la cruz y esa victoria nos ha sido dada a nosotros. Por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos una victoria que nosotros no hemos conquistado. Tenemos una victoria que ni siquiera hemos peleado. Él peleó la batalla. Él venció en la cruz del Calvario. Y lo que nos ha pedido a nosotros es que nosotros nos paremos sobre esa victoria. Si reprender a los demonios, echar fuera los demonios es un acto de la victoria que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Limpiamos ambientes, bendecimos lugares, reprendemos los demonios en cualquier lugar donde estamos y no pueden resistirse porque fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la obra de la cruz. Y esa obra es permanente y en ella vivimos y en ella nos
movemos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria y gloria a Dios. Por eso nuestra lucha, hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si hay una lucha es sacarlos. La lucha es simplemente sacarlos de donde están. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la victoria. Él ha vencido. Así que remueva todo lo que tenga que remover. Ore en el nombre del Señor, que Él te ha dado la victoria. Y en tu boca está la declaración de Colosenses capítulo 2, verso 15. Él los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces, ahora sí, entendiendo que estamos en el reposo del Señor, entendiendo que la gratitud nos posiciona en la posición correcta, en la actitud correcta delante de Dios, para seguir recibiendo y fluyendo en la gracia y en el favor de Dios. Entonces ahora sí, con los enemigos donde tienen que estar, podemos decir, como dice el verso 12, 13 y 14, que el justo florecerá como la palmera. Claro, tus enemigos han sido vencidos. Claro, el Señor está obrando a través de tu vida. Ya no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Ya no es con tu capacidad, es con la capacidad de Dios. Él ha vencido a tus enemigos y ahora entonces Él te dice, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Él nos ha plantado. ¿Quién te plantó? ¿Quién te puso en ese lugar? Hombre, institución. No. Te puso Dios. Dios te conectó con esta familia hermosa que es Kairos Iglesia. Dios te puso en esa casa paterna. Dios te ha hecho parte de provisión. Dios te ha puesto en ese lugar y te ha plantado allí, porque Él sabe que en ese lugar vas a florecer y vas a fructificar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. ¿Por qué? Porque su gracia es fortaleza en tus debilidades. ¿Por qué? Porque en esta casa paterna, en esta familia maravillosa que es Kairos Iglesia, estás siendo alimentado, estás siendo edificado, estás siendo potenciado para que el Señor pueda usarte poderosamente en estos días, en el ministerio y en tu profesión y en el ministerio, haciendo de todo un sacerdocio para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos termina trayéndole gloria, honra y alabanza al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que Él te plantó en la casa. Segundo, dice que Él te está haciendo crecer como la palmera y como el cedro. Como la palmera alta, fuerte, se doblará, pero no se quebrará. Aún el fuego la puede quemar y luego reverdecerá, porque ese es el poder que tiene la palmera. Crece con robustez, raíces profundas para extraer el agua, aún en el medio del desierto. Y con la resistencia que si un fuego pasa por ella, pasarán los días, pasarán las semanas y usted verá otra vez reverdecer esa palmera. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado el Señor en su creación, para dejarnos un reflejo de lo que somos, que aunque venga el fuego de la prueba, aunque pasemos por adversidades, Él nos ha plantado en un lugar para que en ese lugar podamos traerle gloria, alabanza al Señor y frutos para Él. Pero déjeme llegar hasta ese lugar. Hemos sido colocados allí. Y como dice allí, el justo florecerá como la palmera. El Señor te ha plantado en esta casa y te ha plantado con un propósito maravilloso, que florezcas, que tu perfume llegue, que tu perfume fluya. No todos tienen la capacidad de predicar el evangelio
con palabras, pero todos tenemos la capacidad de perfumar ambientes con la gracia del Señor en nuestra vida. Hay gente que no necesita hablar, que el perfume de la gracia y el favor de Dios en su vida es suficiente. Hay gente que llega a un lugar y hay algo en su vida, hay algo en su persona, hay algo en su depósito. Ese vaso de barro tiene un tesoro dentro que es una bendición. Cuando llega a una casa, cuando llega a un negocio, cuando llega a su puesto de trabajo, a su profesión, hay algo que fluye en ese hombre. Y ese es el favor de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 92, él está con gratitud, alabando al Señor, porque su gracia los ha alcanzado, porque su favor está operando en ellos. La gracia opera porque Dios está en nosotros, y el favor, aunque no lo entiendan, las personas que no conocen al Señor serán atraídas por lo que Dios ha puesto en ti. Gente querrá hacer negocios contigo y no querrá hacer negocios con otro. No porque sean más lindo o no, o tal vez sí, sino porque el favor de Dios está contigo. Gente que no habla con nadie, hablará contigo. Gente que tiene el corazón cerrado y no quiere abrirse a nadie, abrirá su corazón contigo, porque el favor de Dios está en ti. Y ese perfume se percibe a larga distancia. Gente va a chatear contigo y va a comenzar a contarte cosas que a nadie le contaría. Y ese será el momento preciso para que le presentes a tu Señor y Salvador, que le puedas abrir y dar de comer de esos dátiles de la palmera, de ese fruto, darle de comer para que la persona pueda ser edificada, fortalecida, alimentada, nutrida y luego añadida a una casa paterna para continuar con su edificación. Amados, en este proceso de alabanza que es el Salmo 92, el salmista va cerrando, y yo también, diciendo de que plantados en la gracia, en la casa del Señor, allí florecemos favor y último, damos fruto. El Señor te ha plantado en esta casa porque Él te ha traído a dar fruto para el Señor. Almas serán salvadas, negocios serán abiertos, personas serán empleadas, prosperarás en el desierto. Dios abrirá ventanas sobre ti por la gracia del Señor, porque Cristo está en tu corazón, porque eres un hombre nuevo, una mujer nueva, para comenzar a contar una nueva historia en este tiempo. Aleluya. Donde fuiste plantado por la gracia del Señor, florecerás. Y donde florecerás, vas a dar fruto. Por eso es importante que reconozcamos que cuando hemos sido colocados en un lugar, en ese lugar hay autoridades, en ese lugar hay una estructura de cuidado y de promoción, en ese lugar hay un ámbito de nutrición, de edificación, de construcción de la palabra y de la verdad para darnos estructura. Y por lo tanto, en ese marco que es una familia y que es un edificio construido con piedras vivas, las cuales son ubicadas estratégicamente, perfeccionadas, como dice Efesios capítulo 4, por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como pasa en la familia Kairos Iglesia. Allí el Señor te ha colocado para ser edificado, y Dios ha puesto autoridades, y Dios ha puesto personas al frente. ¿Para qué? Para que en tu obediencia puedas ser edificado, para que en tu obediencia, al reconocer que Dios te plantó allí, que Dios te colocó allí, hay gente que va a podarte. Hay gente que va a venir a corregir algunas cosas. Otros van a remover tu tierra y te van a regar. Otros te van a cuidar de otras maneras.
te van a corregir, te van a direccionar. Y en la medida en la que tu obediencia y fidelidad coincidan con lo que Dios quiere hacer contigo, en esa misma medida el Señor te hará fructificar en esa casa. Hace años atrás, una persona, cuando estábamos trabajando, haciendo parques muy de adolescente, muy de joven, una mujer le decía a mi papá: Señor, mire, yo planté un limonero en la puerta y la verdad que me hace sombra, no me deja ver para afuera, me queda casi delante de la ventana. ¿Qué le parece si no me la cambia de lugar, por favor? Así que mi papá, con mucha paciencia, desenterró ese limonero pequeño, todavía no tenía muchas raíces, lo corrió, lo llevó al fondo de la casa. Y le preguntó a la señora: ¿le parece bien ahí? Sí, déjelo ahí en el fondo, ahí queda bien. Pasaron las semanas, tal vez un par de meses, 2 o 3 meses, y la señora nos volvió a llamar, a mi papá y le dijo: mire, ¿sabe qué? Me da una pena que el limonero esté tan al fondo. ¿No le parece si no me lo trae un poco más al medio del patio? Y que en el medio del patio pueda crecer, florecer y que todo lo que está alrededor gire alrededor del limonero. Sí, cómo no, pero vamos a tener que cuidarlo, ver, porque ya es segunda vez que lo movemos. Sí, mi papá se lo movió con mucho cuidado, teniendo las precauciones correspondientes, y lo volvió a plantar. Pasaron los meses y la señora le pareció que era una pena haber sacado el limonero del frente de su casa, y como tenía un jardín, un patio bastante amplio delante, le pidió que nuevamente viniera a moverlo, y así lo hizo. Por 3 o 4 veces movió ese limonero de un lugar a otro. Los meses pasaron, el tiempo pasó y la señora lo llamó a mi papá y le dijo: ¿sabe qué? Ese limonero es una porquería, es un desastre. No me ha dado ni un solo fruto. Y entonces mi papá, con mucha paciencia y tratando de tratar a esta persona con respeto y procurando que entendiera lo que había sucedido, le dice: mire, cuando usted mueve muchas veces un árbol de su lugar, el árbol no se arraiga, y como no se arraiga, no da fruto. Hay que dejarlo, que permanezca. Si permanece, llevará fruto. Claro, en su corazón, en el mío, salta inmediatamente las palabras de nuestro Maestro: si permaneceres en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, si mis palabras están en ustedes, si ustedes permanecen en mí, allí en la vid verdadera, van a dar mucho fruto. La clave en el Evangelio es que donde Dios te plantó, permanezcas. Que si Dios te colocó en un lugar para obediencia, para nutrición, para corrección, para dirección, es que permanezcas en ese lugar. Y al permanecer, pasarán los días, pasarán las semanas, tal vez mirarás a los costados y dirás: ¿y a mí cuándo me toca? Pero permítame decirle algo: el que permanece, y esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo, llevará mucho fruto. La clave en este sentido de fructificar, la clave, según las palabras de nuestro Señor allí en la parábola de la vid verdadera, la clave es, la promesa está en permanecer donde has sido plantado. La obediencia te madurará, la obediencia te fortalecerá. Ser corregido y aceptar la corrección va a traer una medida de madurez que pasarán los días y tu fruto será perdurable. Tu fruto será dulce para alimentar a otros. Y en esto hay 2 formas de ver el fruto. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad. Y el fruto de almas salvadas. Algunas de ellas por tu predicación y muchas de ellas por tu testimonio. De eso se trata el Evangelio, mi amado hermano. Se trata de haber sido plantado, de haber sido colocado, de haber sido barridos tus enemigos por la obra y la victoria de nuestro Señor Jesucristo.
Y es Él el que el que te ha plantado, es Él que va a hacer que florezca y es Él el que hará que fructifiques. Pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer yo? Permanecer, ser obediente, reconocer que en este lugar personas están cuidándote para hacerte un hombre de éxito, una mujer de éxito, para hacerte un papá y una mamá exitosos, para hacerte un esposo y una esposa exitosa, no conforme al ranking, a la manera, a los niveles de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios y al propósito de Dios. Y también en tu profesión tendrás éxito por la gracia y el favor de Dios, como lo compartíamos hace unos minutos atrás. Y entonces la autoridad será doble. Permítame decirle esto, la autoridad será doble. Tendrás autoridad porque estás bajo autoridad y tendrás autoridad por el fruto que has producido a causa de permanecer plantado donde has sido colocado. Yo te bendigo con esta palabra y declaro que el vigor y la lozanía de estar en el Señor se manifiestan en tu vida, porque esa es la promesa final. Vigoroso y lozano, fuerte, sano, saludable, bien parado. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y esa es la promesa del Señor en este hermoso pasaje, en este hermoso salmo para nosotros. Todo lo que Dios ha hecho y como último, y este es el resultado, vivirás largos días. Declaro en esta hora largos días sobre tu vida. Declaro vida y salud conforme a la palabra del Señor. Permanece. Esa es la clave. Permanece firme, arraigado, establecido, nutriéndote de la casa, nutriéndote de la palabra apostólica, pastoral, magisterial que la casa te está brindando. Y de esa manera los frutos no faltarán. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad. Todo eso va a fluir en ti. ¿Por qué? Por permanecer. Y segundo, habrá almas salvadas. Padre, yo bendigo a cada varón y mujer que está recibiendo esta palabra en este día. Yo declaro tu bendición sobre ellos y declaro lo que dice el Salmo 92 en su vida. Sus enemigos han sido arrasados por la obra de la cruz. Principados y potestades han sido clavados en la cruz. Su enemigo principal ha sido destruido y el pecado ya no se enseñoreará de ellos. Nos has traspasado, nos has trasladado a tu reino de luz, de amor, de bondad. Hemos sido plantados en Cristo Jesús y en Kairos Iglesia. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, porque en su andar diario, en su caminar en tu voluntad, llevarán fruto y fruto que permanecerá para la gloria de tu santo nombre. Los bendigo, Señor, con más conocimiento de ti, Señor. No el conocimiento teológico o doctrinal, sino el conocerte íntimamente y experimentarte diariamente, para que el evangelio no se transforme en un acto religioso, sino en una experiencia de vida que traiga vida a las personas con las cuales mis hermanos estén en contacto. Padre, bendigo Coquimbo, bendigo La Serena y el territorio donde mis hermanos están pisando, para que ellos sean luz en ese lugar y sea visto que tu gloria, tu gracia se está manifestando en su vida. Mi amado hermano, gracias por acompañarnos. Gracias por haberte tomado estos minutos de escuchar la palabra del Señor. Que seas fortalecido en el Señor y en esta palabra, porque lo que Dios ha determinado sobre ti, lo cumplirá. Y no se caerá ninguna de las palabras que Dios habló sobre ti y sobre tu familia. Recibe en esta hora esta palabra y sé edificado y fortalecido en la gracia del Señor.
Te mando un abrazo enorme y toda nuestra casa orando por ustedes para que la gloria del Señor se siga manifestando en esa región. Paz y muchas bendiciones. Gracias. Qué privilegio tenemos de que el Padre nos hable. Qué privilegio es cuando Dios llega a nuestro corazón. El Padre sabe todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida interior, nuestra vida como familia y también como iglesia. Agradecemos al Señor por esta palabra que ha edificado nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo de administración, de impartición, y sin duda de que esta palabra va a seguir trabajando en cada uno de nosotros hasta que se cumpla el propósito por el cual el Señor envió la palabra. Su palabra lo dice así, que el Señor cuando envía su palabra, Él espera de que esa palabra vaya cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Señor y también, por supuesto, porque tenemos, cierto, la oportunidad de poder estar juntos en línea. Agradecemos a todas las personas que han estado, cierto, ahí en nuestras redes sociales, y quédate, cierto, con mucha expectativa de todo lo que está ocurriendo, porque de seguro que el Señor siempre tiene cosas especiales para sus hijos. Así que te esperamos en nuestra próxima conexión de Kairos Iglesia. Bendiciones.